Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia. Una que estoy seguro que ya conocen, pero vamos a explorarla a profundidad. La Torre de Babel. Iremos más allá de lo superficial para desentrañar la fascinante historia y las implicaciones lingüísticas detrás de este relato bíblico. Me parece una idea fantástica. La historia, como sabemos, se encuentra en Génesis capítulo 11 e intenta explicar no solo el origen de los diferentes idiomas, sino también la dispersión de la humanidad por la tierra. Exacto, y plantea interrogantes fundamentales sobre la ambición humana, nuestra relación con lo divino y la naturaleza misma de la comunicación. Preguntas importantísimas sin duda. Bueno, para empezar, Génesis nos dice que después del diluvio universal, todos en la tierra hablaban el mismo idioma, ¿cierto? Había una sensación de unidad, un propósito común. Sí, así es. La humanidad compartía un lenguaje y una cultura, lo cual, por supuesto, facilitaba la colaboración y el progreso. Imagina la facilidad para coordinar proyectos, transmitir conocimientos, construir relaciones, sin las barreras del idioma. Es cierto, la comunicación fluida abre un mundo de posibilidades, pero como sabemos, algo extraordinario sucede. Génesis describe cómo la gente viaja hacia el este y establece una llanura en la tierra de Sinar. Ajá. Y decides construir una ciudad y, en el corazón de esta ciudad, una torre. Una torre cuya cúspide llega al cielo. Una torre que llega al cielo, vaya ambición. ¿Qué los impulsaba a construir algo tan monumental? No era simplemente por la necesidad de un refugio. No, para nada. El texto sugiere un deseo de fama, un anhelo de dejar una huella imborrable en el mundo. Dicen, no sé que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, como si intentaran desafiar el orden natural establecido por Dios, Es como si la torre se convirtiera en un símbolo de su poderío y unidad. precisamente. La torre se erige como un monumento a la capacidad humana para lograr grandes cosas cuando se trabaja en conjunto. Sin embargo, también revela una inquietante arrogancia al desafiar los límites divinos. Entonces, podríamos decir que veían un lenguaje unificado como una herramienta para alcanzar esta ambición desmedida. Exacto, entendían el poder de la comunicación compartida. Con todos hablando el mismo idioma, podían colaborar, organizarse y alcanzar logros que de otro modo serían imposibles. Pero como era de esperarse, la divinidad entra en escena. Dios observa esta ciudad en crecimiento, esta torre que se eleva hacia los cielos, y decide intervenir. ¿Por qué este proyecto fue visto como una amenaza? Bueno, esta es la parte donde las interpretaciones divergen. Algunos argumentan que se trataba de orgullo, de humanos sobrepasando sus límites y desafiando la autoridad de Dios. La torre se convierte en una representación física de su arrogancia, una afrenta al poder divino. Es decir, la torre era casi como un símbolo de la soberbia humana, un intento de usurpar el lugar de Dios. Exactamente. Otros lo ven como una interrupción del plan divino. Recordemos que después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus descendientes, diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Construir una sola ciudad centralizada parece ir en contra de esa directriz. Cierto, en lugar de dispersarse y poblar la tierra como Dios instruyó, estaban concentrando sus esfuerzos en un solo lugar. ¿Era acaso una forma de desafiar el mandato divino y forjar su propio destino? Exactamente. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de la historia. Dios confunde el lenguaje de la gente. Este acto de intervención divina es lo que supuestamente conduce a la multitud de idiomas que vemos en el mundo actual. Claro, la famosa confusión de lenguas. Pero, desde una perspectiva lingüística, ¿qué tan plausible es que un solo evento cause una diversificación tan drástica de los idiomas? Bueno, esa es una pregunta compleja. Lingüísticamente, la idea de que un solo evento provoque una diversificación tan dramática de las lenguas es altamente improbable. La evolución del lenguaje es un proceso gradual que tiene lugar a lo largo de miles de años, no un suceso repentino. Sin embargo, la historia no necesariamente debe interpretarse de forma literal. Entiendo. Entonces, ¿qué representa esta confusión de lenguas a nivel simbólico? Es una poderosa metáfora para la ruptura de la comunicación, para las barreras que surgen entre las personas cuando dejan de entenderse. La torre, que en un principio representaba la unidad y la misión compartida, se convierte en un símbolo de la desunión y la fragmentación de la humanidad. Y finalmente, esta confusión lingüística lleva a la dispersión de la gente por toda la tierra, que, irónicamente, era lo que intentaban evitar en primer lugar. Exactamente. El mismo acto de desafiar la voluntad de Dios construyendo la torre conduce al cumplimiento de esa voluntad. Son dispersados, sus grandes planes se ven frustrados y su lenguaje unificado se fractura en una multitud de lenguas. Qué interesante. Y aquí viene un detalle que me intriga. La historia no termina ahí. Inmediatamente después del relato de la Torre de Babel, encontramos una genealogía, un linaje, que comienza con Sem, uno de los hijos de Noé, y llega hasta Abram, quien luego se convierte en Abraham. Así es.
Este detalle es crucial porque conecta la historia de la Torre de Babel con la narrativa bíblica en un sentido más amplio. Al destacar el linaje de Sem, la historia prepara el escenario para la aparición del pueblo israelita, que remonta su ascendencia a Abraham. Es decir, incluso en esta historia de división y pueblos dispersos, hay un hilo de continuidad, un linaje elegido que llevará adelante una historia particular. Es como si, a través de esta genealogía, el texto estuviera diciendo, a pesar de la fragmentación, el plan de Dios continúa. Un nuevo capítulo está comenzando. Wow, hay mucho que analizar aquí. La Torre de Babel es claramente más que una simple historia. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, nuestra relación con lo divino y el inmenso poder del lenguaje. Nos hace pensar en las diferentes maneras en que construimos torres hoy en día, metafóricamente hablando, por supuesto. Nuestras ambiciones, nuestra búsqueda de conocimiento y poder, nuestros intentos de alcanzar algo más allá de nosotros mismos. Y nos hace apreciar la complejidad y la belleza del lenguaje, de las miles de formas que los humanos hemos desarrollado para comunicarnos entre nosotros. Es un recordatorio de que el lenguaje puede unirnos y dividirnos, que puede ser fuente tanto de entendimiento como de malentendidos. Absolutamente. Y plantea una pregunta crucial para reflexionar. ¿Cómo sería un mundo con un solo idioma? ¿Sería realmente una utopía de perfecto entendimiento o crearía nuevas formas de división y conflicto? Esa es una gran pregunta para dejar a nuestros oyentes. Acabamos de arañar la superficie de esta fascinante historia y los animo a profundizar en sus capas de significado. Retomando nuestra inmersión en la Torre de Babel, vamos a cambiar nuestro enfoque del texto en sí al impacto duradero de la historia en el arte y la cultura. Me entusiasma explorar este aspecto. Es increíble cómo esta antigua historia ha resonado a través de los siglos, inspirando innumerables interpretaciones artísticas. ¿Por qué crees que ha tenido tanta influencia en la creatividad humana? Bueno, la Torre de Babel ha cautivado a artistas, escritores y músicos por generaciones. Sus temas de ambición, arrogancia y las consecuencias de una comunicación fallida han demostrado ser atemporalmente relevantes. Ofrece un lienzo en blanco para explorar nuestras propias luchas con la comunicación, la identidad y la búsqueda de significado en un mundo complejo. Empecemos con las artes visuales. Una de las representaciones más icónicas de la Torre de Babel es la pintura de Pieter Bruegel el Viejo del siglo XVI. He visto esta obra muchas veces, pero nunca deja de impresionarme. Ah, la obra maestra de Bruegel. Es un trabajo realmente notable. Lo que llama la atención de su descripción es la magnitud y la grandeza de la torre. Domina el paisaje empequeñeciendo la ciudad circundante y las diminutas figuras humanas que corren alrededor de su base. Realmente enfatiza la audacia del proyecto del deseo humano de alcanzar los cielos. Pero también hay una sensación de fragilidad, ¿no? Como si la torre misma fuera un reflejo de la naturaleza precaria de la ambición humana. Absolutamente. La torre está representada como incompleta e inacabada con andamios y grúas visibles en todas partes. Sugiere que el proyecto estaba condenado desde el principio, que la ambición humana solo puede llegar hasta cierto punto. Bruegel también incorpora detalles fascinantes que conectan la torre con el Imperio Romano, particularmente con el Coliseo. Ahora que lo mencionas, sí recuerdo sus detalles arquitectónicos. ¿Crees que Bruegel estaba haciendo un comentario social a través de su obra? Sin duda. Al trazar paralelismos con la arquitectura romana, Bruegel parece estar comentando los peligros de la ambición imperial, la arrogancia de los imperios que buscan dominar el mundo. Es un recordatorio de que la búsqueda del poder sin límites a menudo conduce a la ruina. Es increíble cómo una sola obra de arte puede contener tantas capas de significado. Y la Torre de Babel continúa inspirando a artistas contemporáneos también, ¿verdad? Sí, los artistas modernos y contemporáneos también han encontrado inspiración en la historia. Por ejemplo, la escultora Rachel Whiteread creó una obra llamada Torre, que consiste en moldes apilados del interior de cajas, representando la multiplicidad de voces y la fragmentación de la comunicación. Eres una interpretación muy creativa. Usar cajas para representar las voces individuales dentro de una estructura más grande. Me gusta esa simbología. Es una pieza poderosa y que invita a la reflexión. Y este nos lleva a la literatura. La Torre de Babel ha sido un motivo recurrente en obras de ficción, a menudo utilizado para explorar los desafíos de la comprensión entre culturas e idiomas. Se me ocurre el cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Siempre me ha fascinado la idea de una biblioteca que contiene todos los libros posibles. Una elección brillante. La biblioteca de Borges, con su infinito número de libros que contienen todas las combinaciones posibles de letras, es una metáfora de la abrumadora complejidad del conocimiento y la dificultad de encontrar significado en un mundo de información infinita. Es como si Borges tomara la idea de la confusión de lenguas y la aplicara al ámbito de la literatura y el conocimiento mismo. Exactamente. La historia explora las ansiedades de un mundo donde la comunicación se rompe, donde el significado se vuelve fragmentado y escurridizo. Nos confronta con la posibilidad de que
el conocimiento, en lugar de iluminarnos, pueda llevarnos a una mayor confusión. Otro ejemplo literario fascinante es la novela corta de ciencia ficción de Ted Chiang, Story of Your Life, que fue la base de la película Arrival. Recuerdo que esa película me hizo cuestionar mi propia percepción del tiempo. Ah, sí, una brillante exploración del lenguaje y su impacto en la percepción. En la historia de Chang, la llegada de visitantes extraterrestres con un lenguaje radicalmente diferente obliga a la humanidad a repensar sus propias suposiciones sobre la comunicación y la realidad. Y la forma en que los extraterrestres se comunican visualmente y de forma no lineal desafía nuestra comprensión del lenguaje como un fenómeno puramente lineal y temporal. Plantea profundas preguntas sobre cómo el lenguaje da forma a nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y nuestro lugar en el universo. Nos obliga a considerar que nuestra forma de comunicarnos puede limitar nuestra comprensión de otras realidades. Estos ejemplos literarios muestran cómo la Torre de Babel continúa resonando con los escritores que están lidiando con las complejidades de la comunicación y la búsqueda de significado en un mundo diverso y a menudo fragmentado. De hecho, y no se trata solo de artes visuales y literatura. La música también ha sido profundamente influenciada por esta historia. Ahora bien, esa es un área sobre la que estoy ansioso por aprender más. ¿Cómo ha llegado la Torre de Babel a las composiciones musicales? Bueno, uno de los ejemplos más notables es la Sinfonía Non. 13 de Dmitri Shostakovich, también conocida como la Sinfonía Babi Yar. Pone música a poemas de Yevgeny Yevtushenko, incluido uno que trata directamente el tema de Babel. Eso es poderoso. Shostakovich fue un compositor que a menudo usaba su música para criticar a los regímenes totalitarios y denunciar la injusticia. Absolutamente. En esta sinfonía conecta la Torre de Babel con la supresión de voces y los peligros de la conformidad ideológica. Entonces está trazando un paralelo entre la historia bíblica y el silenciamiento de la disidencia en la sociedad soviética. Precisamente. La sinfonía utiliza el mito de Babel como advertencia contra los peligros del totalitarismo y la importancia de preservar las perspectivas diversas. Nos recuerda que la uniformidad de pensamiento puede ser tan peligrosa como la imposición de un solo idioma. Es un conmovedor recordatorio de que los temas de la historia sobre el lenguaje, la comunicación y el poder son tan relevantes en el mundo moderno como lo fueron en la antigüedad. Y la Torre de Babel continuó inspirando nuevas obras musicales. Hay una ópera contemporánea de la compositora Ramita Herkanita titulada Canciones de Babel. Es una exploración fascinante del lenguaje y la identidad en el contexto de la globalización. Es increíble ver cómo esta antigua historia ha cobrado vida propia, inspirando a artistas de diferentes disciplinas y periodos históricos. Habla del poder perdurable de los mitos y su capacidad para conectarnos con experiencias humanas universales. La Torre de Babel no es solo una historia, es un reflejo de nuestras ansiedades y aspiraciones más profundas. Me hace preguntarme qué otras capas ocultas de significado podríamos descubrir a medida que continuamos explorando este fascinante relato. Hablando de descubrir capas ocultas, ¿sabías que en realidad hay varias versiones diferentes de la historia de la Torre de Babel que se encuentran en los antiguos textos mesopotámicos? Estos cuentos ofrecen información intrigante sobre los orígenes del relato bíblico. Eso sí que no lo sabía. Estoy deseando escuchar más. Esta inmersión está llena de sorpresas. Profundizaremos en esas versiones mesopotámicas en nuestro próximo segmento. Mantente atento. De vuelta, en nuestra inmersión en la Torre de Babel, hemos explorado el relato bíblico, sus interpretaciones artísticas, y ahora nos aventuramos en un territorio realmente fascinante, los orígenes mesopotámicos de esta historia. ¿Listos para descubrir más? Por supuesto. Este es el punto donde las cosas se ponen realmente interesantes. Verás, la Torre de Babel no es solo una historia independiente en la Biblia. Tiene raíces en mitos y leyendas mesopotámicos mucho más antiguos. Eso me intriga mucho. Cuéntame más sobre estas conexiones mesopotámicas. ¿Qué tipo de historias encontramos en estas culturas que se asemejan al relato de la Torre de Babel? Bueno, mucho antes de que se escribiera el libro del Génesis, las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, como los sumerios, acadios y babilonios, tenían sus propias historias sobre estructuras imponentes y la confusión de lenguas. Entonces, la idea de una torre que alcanza los cielos y una interrupción divina del lenguaje no era exclusiva de la Biblia. Para nada. Estos temas ya estaban presentes en la literatura mesopotámica siglos antes. Por ejemplo, existe un mito sumerio sobre un templo llamado Etemenanki, que significa casa del fundamento del cielo y la tierra. Ese nombre suena bastante similar a las ambiciones de los constructores de la Torre de Babel, ¿no crees? Ambos parecen apuntar a una conexión entre lo terrenal y lo divino. Exactamente. El Etemenanki era un zigurat, una estructura escalonada, similar a una pirámide, que fue construida en la ciudad de Babilonia. Se consideraba un lugar sagrado, un vínculo entre el reino terrenal y los cielos. Ya veo. Entonces, la idea de una estructura imponente que conecta el cielo y la tierra ya estaba presente en la cultura mesopotámica.
¿Qué hay de la confusión de lenguas? ¿Hay algún paralelismo allí? Sí, hay indicios fascinantes en otros textos mesopotámicos. Por ejemplo, en la epopeya de Enmerkar y el Señor de Arata, hay un episodio donde el dios Enki interrumpe la comunicación entre las personas al hacer que hablen diferentes idiomas. Entonces, la idea de un ser divino interviniendo para causar confusión lingüística también era un concepto que existía antes del relato bíblico. Precisamente. Parece que los autores bíblicos pueden haberse inspirado en estos cuentos mesopotámicos más antiguos y haberlos incorporado a su propia narrativa. Tiene sentido. La Biblia no se creó en el vacío. Fue escrita dentro de un contexto cultural e histórico específico, basándose en tradiciones y creencias existentes. Exactamente. Y al comprender estas conexiones mesopotámicas, podemos obtener una apreciación más profunda de las ricas capas de significado incrustadas dentro de la historia de la Torre de Babel. No se trata solo de un relato aislado, sino que se nutre de una rica tradición mitológica. Es como si estuviéramos despegando esas capas, revelando las influencias históricas y culturales que dieron forma a este icónico relato. Lo que encuentro particularmente intrigante es cómo los autores bíblicos tomaron estos motivos existentes y les dieron un nuevo giro teológico. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre las versiones mesopotámicas y el Rehatatich bíblico? Bueno, si bien las historias comparten elementos comunes, la versión bíblica se centra en la relación entre la humanidad y Dios. La Torre de Babel se convierte en un símbolo del intento de la humanidad de alcanzar lo divino sin reconocer la soberanía de Dios. Es un recordatorio de que no estamos destinados a construir torres al cielo en nuestros propios términos, ¿verdad? La ambición desmedida sin la guía divina puede llevar a la ruina. Exacto. Y la confusión de idiomas sirve como un castigo por esta arrogancia, una forma de dispersar a la humanidad y evitar que logran sus ambiciosos objetivos. Pero también es una historia sobre la diversidad. La dispersión de las personas conduce a la aparición de diferentes culturas e idiomas. Ese es un punto crucial. Si bien la Torre de Babel a menudo se ve como una historia sobre la división, también se puede interpretar como una celebración de la diversidad humana. A partir de la fragmentación, surge una multiplicidad de expresiones culturales y lingüísticas. Entonces, en lugar de ver la diversidad lingüística como una maldición, podemos verla como un rico tapiz de expresión humana. Precisamente. La multitud de idiomas se convierte en un testimonio de la creatividad humana y la capacidad de adaptación. Es lo que nos permite expresar nuestras perspectivas y experiencias únicas. Es increíble pensar cómo esta antigua historia sigue resonando con nosotros hoy. Lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestras ambiciones, nuestra relación con lo divino y el poder del lenguaje para unirnos y dividirnos. Es una historia que habla de nuestros miedos y aspiraciones más profundos, recordándonos la importancia de la humildad, la comprensión y abrazar la belleza de la diversidad humana. Esta inmersión ha sido una verdadera revelación, revelando las profundidades históricas, culturales y teológicas de la Torre de Babel. Gracias por guiarnos a través de este fascinante viaje. El placer ha sido mío. La Torre de Babel es una historia que continúa desarrollándose con cada nueva interpretación, revelando nuevas capas de significado para cada generación. Para concluir nuestra inmersión, quiero dejar a nuestros oyentes con una reflexión final. La Torre de Babel es un poderoso recordatorio de que la comunicación es tanto una bendición como un desafío. Es lo que nos conecta como seres humanos, pero también puede ser fuente de malentendidos y conflictos. ¿Qué podemos aprender de esta historia para mejorar nuestra comunicación en el mundo actual? Es un recordatorio para ser conscientes de las palabras que usamos, esforzarnos por la claridad y la comprensión y apreciar la belleza y la complejidad del lenguaje humano en todas sus diversas formas. La Torre de Babel nos enseña que la comunicación efectiva requiere humildad, empatía, una voluntad de escuchar y aprender de los demás. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan sumergiéndose en las profundidades del conocimiento.